Bien, bendiciones amados hermanos, pues después de haber leído la lectura que tuvimos en Romanos capítulo 6, versículo 1 y después de haber orado, vamos a entrar al tiempo de la palabra del Señor. Así es que el tema de hoy es, tenemos una demanda. Ese es el tema, tenemos una demanda. Y en la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, ¿cuántas cosas hemos recibido nosotros? Tenemos bendición espiritual, autoridad, tenemos perdón de pecados. En resumen, como dice Colosenses 2:10, nosotros estamos completos en Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos ya lo tenemos en Cristo y podemos decir que así es, estamos completos en Él. Pero hay algo en lo que tenemos que estar claros. Estas bendiciones que nosotros hemos recibido también implican una demanda. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa acaso que el amor incondicional de Dios entonces tiene condiciones. No necesariamente, no es que Dios nos amó con una condición, no, Dios nos amó de manera incondicional. Pero voy a ponerles un ejemplo de que a pesar de que Dios nos amó con amor incondicional y Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, hay sí demandas que no son la condición de Dios para amarnos, sino que hay demandas que son propias de la bendición que Él nos dio a nosotros. Entonces ahí es donde está la diferencia. El amor incondicional no significa que no haya demandas. Hay demandas. Lo que sucede es que las demandas que se nos están haciendo están relacionadas con el propio beneficio de la bendición que nosotros recibimos. Las demandas no son el pago por la bendición, sino que son parte de lo que significa disfrutar de esa bendición. Y para que estemos más claros, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que te estás muriendo, Dios te libre, claro está, estoy poniendo una suposición. Vamos a suponer que te estás muriendo y que yo tengo la única medicina que te puede salvar y que nadie más en todo el mundo tiene esa medicina, nada más la tengo yo. Pero ¿qué resulta? Que esa medicina que yo tengo es tan costosa que tú no tienes forma de pagarla, ni siquiera después que te sanes. Ok, entonces, vamos a suponer, esto es una hipótesis, vamos a suponer entonces, yo decido, por amor, por misericordia, regalarte la medicina. Excelente, eso es lo que se llama gracia. No tienes la forma de pagármela, ni siquiera después de sano, pero yo entonces decido dártela, eso es gracia. Ahora, ¿qué sucede? Cuando te regalo la medicina, entonces te digo, no tienes que pagarme por ella, pero esa medicina requiere unas demandas. ¿Cuáles demandas? Bueno, esa medicina, para que pueda tener efecto en tu vida, tienes que tomártela a las 5 de la madrugada, todos los días. También esa medicina tiene que estar en un lugar fresco. Y también esa medicina requiere que tú no te trasnoches, sino que trates de dormir en las horas adecuadas. Vamos a suponer que te puse esas cosas que son propias de la medicina que te estoy dando. Pero vamos a suponer que tú decides, bueno, ok, los primeros 3 días, a las 5 de la madrugada, me levanto y me tomo mi medicina. El cuarto día, me la tomo a las 5:30. El quinto día, me la tomo a las 7. El sexto día, la dejé en el patio y tomó calor. El octavo día, hasta se me olvidó tomarla. Y estoy trasnochándome y haciendo desarreglos. Y cuando viene a ver entonces, la medicina que tenía ciertas demandas para que tuviera efecto, dejó de tener efecto. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Lo que nosotros hemos recibido de Dios, no hay forma de pagárselo. La salvación es incondicional. Es un regalo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa?
el mismo Señor nos dice que hay que ocuparse de esa salvación. Si nosotros vemos en el versículo que leímos anteriormente de Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es que, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Andar en vida nueva. Esa es la demanda de lo que hemos recibido, no el pago. Estas demandas son propias de la salvación, no pagan el precio de la salvación, pero nos ayudan a vivir una vida en plenitud en Jesucristo. Y aquí es donde principalmente nosotros tenemos problemas, porque somos salvos por gracia, dice la Biblia. Salvos por gracia. Pero cuando nos encontramos con las demandas que requieren esa salvación, pues entonces ahí fallamos, nos descuidamos. Por eso que nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Yo quiero presentarles entonces en esta mañana, perdón, que se hubo una interrupción. Quiero entonces en esta mañana hablarles de algunas demandas que son muy básicas. Tenemos varias demandas que son propias de esta bendición, pero les voy a hablar de algunas demandas muy básicas. La primera de las que les voy a hablar es, tenemos una demanda dentro de la salvación, que es un regalo gratis, que nadie lo puede pagar. Tenemos una demanda propia de esa salvación. ¿Cuál? Demanda de oración y demanda de la palabra. Esta es una combinación que no puede faltar, porque por ejemplo, cuando yo oro, la oración me ayuda a tener entendimiento para poder comprender la palabra. Pero también cuando yo estudio la palabra, puedo aprender a orar conforme a la palabra. Así que esta combinación nunca debe faltar en nuestras vidas. Oración y la palabra. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos un tremendo enemigo de la oración y de la palabra. Se llama afán. Amados, cada vez más la gente está ocupada. Ocupada. Cada vez más la gente está más ansiosa, cada vez más habituada a la monotonía. Mucha gente, por ejemplo, está deseosa de que hoy en día se abran los templos, muchos hijos de Dios. Y voy a ser sincero con esto, pero no necesariamente es porque quieran la comunión con los hermanos ni nada que se parezca. Es que viven una vida tan afanada durante la semana que el domingo es el único punto de encuentro que tienen con Dios para orar o para escuchar la palabra, porque en su vida diaria no lo hacen por las cargas, por las situaciones que nos están viniendo cada día a nosotros, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos este problema en la actualidad. Gloria a Dios. Estamos en un lugar donde hay mucho escándalo. Tenemos esta demanda de oración y de la palabra, y el afán y la ansiedad nos roban esa y no nos permiten cumplir con esa demanda. Cada vez estamos más cansados, más cargados. Nos pasa como le pasó a Jesús con sus discípulos, que Jesús le pidió que oraran con él cuando él ya estaba a punto de entregarse, de morir en la cruz. Cuando Jesús va a orar, los encuentra durmiendo a los apóstoles. Ya estaban cargados, estaban cansados emocionalmente, espiritualmente, y esas cargas hicieron que ellos se durmieran. No pudieron orar ni una hora con Jesús. Y miren que Jesús ya iba camino a ser entregado, pero no pudieron, se dejaron vencer. Hoy en día nosotros tenemos ese enemigo y la gente se está dejando vencer por el afán y por la ansiedad. Hay gente que no puede orar porque se cae del sueño, no estudia la palabra porque supuestamente no tienen tiempo. Pero quiero decirle algo, mis amados hermanos: la vida de oración y de contacto con la palabra no puede estar condicionada al tiempo que me sobra. Yo no puedo, cuando me sobre tiempo, cuando tenga tiempo voy a orar o voy a estudiar. No, eso no está condicionado al tiempo que me sobra.
La oración y la palabra no está condicionada que si hay problemas, que si tengo situaciones, que si tengo... No está condicionada a nada de eso. La oración y la palabra no están condicionadas al cansancio. Porque estoy cansado. Mire, esto es una demanda producto de nuestra salvación. Así que nosotros tenemos simplemente que orar y escudriñar la palabra. No importa que el mundo se esté acabando, pero el afán y la ansiedad nos están robando esta demanda que es propia de la salvación. Una segunda demanda. Estoy tocando de las demandas principales porque hay muchas cosas que la palabra muestra. Una segunda demanda es la demanda de consagración. ¿Cuánta falta está haciendo en el tiempo de hoy gente consagrada? Y nosotros confundimos lo que es consagración con ocupación ministerial. Que yo sea pastor, que yo sea un líder de célula, que yo sea un líder de alabanza, no significa que yo sea una persona consagrada. Y vemos nosotros que hoy en día lo que debería ser consagración, que es una entrega incondicional al Señor, se está convirtiendo más en un proselitismo, en ocupaciones evangélicas. Como un político que hace campaña y esto para darse a conocer, muchas veces nosotros convertimos el servirle al Señor en un proselitismo, en aparecer en las redes, en estar en una célula, en predicar allí, en hacer esto, en hacer lo otro, y entendemos ya, y quizás la gente lo ve y dice, wow, esa persona es muy consagrada porque mira, vive aquí en un culto, vive aquí haciendo esto, vive haciendo lo otro. Pero yo quiero decirle, amado, que a veces hay ovejas que están más consagradas que sus propios pastores. El consagrarse no tiene que ver con la actividad que realizamos, ni tiene que ver con formas de estereotipadas, la forma de vestir, la forma de hablar. Eso no tiene que ver con consagración o santidad. Cuando hablamos de consagración, hablamos de la sumisión de nuestra voluntad, algo que exclusivamente nosotros le llevamos al Señor. Mira, Señor, mi voluntad ya yo la dejo y yo hago lo que tú digas. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo me consagro, yo me doy como sacrificio, como dice Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Así que una persona consagrada es una persona que se somete al Señor, que entiende que su voluntad ya está bajo los parámetros de Dios y decide entregársela. En otras palabras, cuando hablamos de esta expresión de sumisión y de esta expresión de consagración o de ser santo, apartado, que también es lo mismo, estamos hablando del cumplimiento del primer y gran mandamiento. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento, amados hermanos. Y eso es estar consagrado. Pero esto es algo personal. El consagrado no anda diciendo que va a tener 21 días de ayuno y oración. No anda con una bocina diciendo lo que va a hacer, ni que va a orar por esto o por aquello. No anda orando para que lo vean. En otras palabras, bueno, en buen dominicano podríamos decir, una persona consagrada no hace bultos, no hace pantallas, no tiene que demostrárselo a nadie, porque eso es algo entre él y Dios. Es una entrega total a Dios, es morir para que viva Cristo en nosotros. Una persona consagrada, una persona santa, apartada para Dios, también es una persona que evidencia una diferencia en su vida. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que hoy en día nosotros que decimos que ahora que venimos a Cristo nos hemos consagrado para Él y en nuestras vidas no se nota la diferencia entre una persona que no tiene a Cristo, que no está consagrada, y entre mí? ¿Cómo es posible? Las personas consagradas evidencian esa consagración. No es posible entonces que
que nosotros que somos santos, apartados para Dios, tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones, el mismo comportamiento que las personas que no están consagradas al Señor. Los mismos problemas matrimoniales que aquellos que no conocen al Señor. Los mismos problemas económicos que aquellos que no conocen al Señor. Los mismos pecados horrorosos, amados hermanos, que son vergonzosos. Lo mismo que aquellos que no están consagrados al Señor. ¿Sí? Los mismos problemas de salud, los mismos problemas emocionales, depresión, angustia, ansiedad, tristeza, falta de perdón. ¿Cómo es posible, si somos consagrados, que nuestras vidas sean exactamente igual que las que no son consagrados? Los mismos problemas espirituales, peleando todo el tiempo con demonios. Yo quiero decirle algo con todo el respeto, amado hermano. Si nosotros estamos constantemente en una lucha con demonios y ataduras demoníacas, de manera constante, nosotros estamos insultando al Señor. Porque el Señor no está a la par con un demonio. Nosotros no podemos poner a Cristo y a los demonios como peleando. Ya Cristo lo echa afuera y ya vuelve. Y ya Cristo lo echa afuera y ya vuelve. Porque eso sería como poner la lucha a la par. Y esta lucha no está a la par. Cristo está muy por encima de todos los demonios. Porque en la cruz del Calvario los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, sobre todo principado, sobre toda potestad. Así que como nosotros, que somos consagrados al Señor, tenemos tantos problemas demoníacos. Eso es una demanda. Esto no es que si yo quiero. Ya somos benditos del Señor. Bien, recibimos la medicina. Esa medicina requiere que seas consagrado al Señor, apartado, santo para el Señor. ¿No dice la palabra que nosotros ahora somos nación santa? Y si somos una nación santa, esa nación es una nación apartada para Dios. Y se nota una diferencia entre esa nación y entre aquellos que no tienen al Señor. Esa es una demanda en la cual nosotros no estamos cumpliendo delante de Dios. Y una tercera demanda quiero tratar en esta mañana. Tenemos demanda de sacerdocio. Que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Pero el sacerdote es la bendición que hemos recibido. Hemos recibido un sacerdocio, muy bien. Esa es la bendición recibida y no hay que pagar porque no tenemos forma para pagar. Pero el sacerdocio tiene unas demandas, requiere unas demandas. Un sacerdote debe estar consagrado, como dijimos anteriormente, ser una persona totalmente entregada al Señor, porque si un sacerdote no está consagrado a Dios, entonces de lo contrario va a manifestar un sacerdocio similar al de los hijos de Elí, que eran corruptos, que eran manipuladores, que eran abusadores. Eso es un sacerdocio corrupto. Y si nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, en Cristo Jesús, como dice aquí la palabra, sacerdotes para Dios, pues entonces nosotros tenemos que tener una vida, un sacerdocio ejemplar. No debemos olvidar que somos sacerdotes del nuevo pacto, no bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Y sabe usted la razón por la que muchas veces nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, del ministerio que recibimos, de los dones que recibimos, un sacerdote, vuelvo y repito, es aquel que administra la gracia del Señor
administra lo que es de Dios y busca darle el uso adecuado, que todo lo que hace, todo lo que en alguna forma u otra toca, lo hace y lo entrega al Señor. Pero ¿sabe usted, por ejemplo, la razón por la que muchos padres hoy en día fracasan en la educación de sus hijos? Porque quieren imponerles una ley en vez de modelarle una ley. Nosotros somos sacerdotes, pero somos sacerdotes del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. Y en el nuevo pacto, el Señor dijo: yo pondré mi ley en sus corazones. ¿Se da cuenta? Y si nosotros somos sacerdotes, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Modelarle a Cristo. No exigirle que vayan a la iglesia. No exigirle que oren. No exigirle que se porten bien, sino modelarles a Cristo. Para que ellos, bajo ese modelaje, como nosotros como sacerdotes, para que bajo ese modelaje ellos también puedan caminar conforme a Cristo y ellos puedan entonces ser entregados al Señor. Así nosotros le entregamos a nuestros hijos a Cristo. ¿Cómo? Cuando nosotros le modelamos, cuando nosotros los guiamos correctamente al camino del Señor, no cuando le imponemos algo. El amor no se impone, el amor se enseña. La fe no se impone, la fe se enseña. La misericordia no se impone, la misericordia se enseña. Y así muchas de las cosas que hacemos en el Señor no pueden ser impuestas, sino enseñadas, ministradas como sacerdotes que somos a nuestros hijos. Y por eso pasa el fracaso de muchas veces, donde vemos aún nuestros hijos, que son hijos de nosotros, los pastores, a veces no caminan como debería ser. Claro está, todo ser humano tiene una decisión que toma, y esto no implica que una persona decida apartarse del camino de Dios, ya eso es algo personal. Pero sí, amados hermanos, hay principios que tienen que estar, que tenemos que darles a nuestros hijos. Muchos matrimonios fracasan hoy. ¿Saben por qué? Porque hay una lucha de poderes, de quién quiere hacer esto, quién quiere imponer su derecho sobre el otro, en vez de modelar lo que dice la palabra, que el matrimonio es cuando el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Así que ya no hay direcciones. En un matrimonio no hay dos direcciones, hay una dirección, hay una sola dirección, porque como son una sola carne, se complementan los pensamientos y se van hacia una sola dirección. En un matrimonio no hay dos opiniones que van hacia lados contrarios, no. Las opiniones se encuentran hasta convertirse en una sola. En un matrimonio no hay dos modelos de disciplina, no. Las disciplinas se encuentran hasta convertirse en una sola. No hay dos economías. La economía se complementa hasta convertirse en una sola. En una sola carne es lo que somos. Y un sacerdote, yo hablando cuando hablo de sacerdote, hablo del hombre como la mujer, en la dirección de su vida, a su familia, y también en la dirección de los dones que Dios le ha dado, de lo que Dios ha puesto en sus manos. Un sacerdote modela. Por eso en el Antiguo Testamento, era solamente sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento, cuando un sumo sacerdote tenía una vida desordenada, llena de pecado, no podía entrar al lugar santísimo. Primero tenía que ofrecer sacrificio por él y tenía que caminar en esa santidad. Entonces podía entrar al lugar santísimo, porque si entraba al lugar santísimo teniendo una vida perdida, moría inmediatamente. Nosotros somos sacerdotes de Dios y como tales tenemos que dar el ejemplo a seguir. Y eso no es si usted quiere. Eso no es si usted quiere. Eso es una demanda de parte de Dios. ¿Usted sabe por qué hoy en día muchas familias, en esta pandemia que estamos viviendo, le está afectando a muchas familias? Porque esta pandemia está obligándonos a vivir en familia, a estar, ¿verdad? Ahí cerca uno del otro. Pero eso se ha convertido en un problema para mucha gente. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que no sabe vivir en familia. Hay gente que no puede estar juntos una hora porque se matan como perros y gatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta
este confinamiento ha descubierto un problema que teníamos. ¿Cuál es el problema? La falta de sacerdocio en el hogar, la falta de orden, la falta de administración, la falta de oración, la falta de la palabra, la falta de las cosas de Dios en el hogar, el orden divino en el hogar. Si no está, ahora, como esta pandemia nos ha obligado a estar en el hogar, entonces nos damos cuenta que tenemos un desastre en la casa. Un desastre. Por causa de que no estamos ejerciendo un sacerdocio. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Porque nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros somos sanos por su llaga. De tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es el amor incondicional. Esa es la parte incondicional. Eso nadie lo puede pagar. La manera en que Dios nos amó y entregó a su Hijo, eso nadie lo puede pagar. Eso es incondicional. Pero la demanda, ¿cuál es? Para que todo aquel que en Él cree. Esa es una demanda propia de esa bendición. Y todos nosotros tenemos en Cristo Jesús todo lo que necesitamos. Toda bendición espiritual nos ha sido dada. Pero eso tiene demandas. Y ahí está el problema de nosotros. Hay muchas demandas más que podríamos citar. Demanda de justicia. La palabra de Dios habla de los justos. Si en este mundo hay gente que tiene que caminar con rectitud y con justicia, somos nosotros los hijos de Dios. Esa es una demanda que el Señor nos hace. Demanda de comunión los unos con los otros, de cumplir con el segundo mandamiento, de amar al prójimo como a ti mismo, el buscarnos, el amarnos, el soportarnos, el fortalecernos. Esa es una demanda también que la palabra nos hace. Demanda de testimonio, porque la Biblia dice que somos la luz, que somos la sal de esta tierra. Y usted sabe las veces que nosotros damos tan mal testimonio, que las personas mejor, en vez de acercarse a Cristo, se alejan del Señor por mal testimonio. ¿Qué nos está pasando, amados hermanos? ¿Qué es lo que nos está pasando? Yo he conocido personas, por ejemplo, que le han dicho, usted tiene un cáncer en los pulmones y más o menos podemos tratarlo y puede ser que usted se sane, sí, con este tratamiento, pero usted tiene que dejar de fumar, porque si no deja de fumar, de nada nos sirve lo que nosotros hagamos. Óigame, y hay personas que prefieren morirse antes que dejar el cigarrillo. Y lo han hecho así. Se mueren. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento, hay una forma de salvarte, pero esa forma de salvarte implica una demanda de parte tuya. Nosotros tenemos una demanda de parte del Señor. Así que, amados, es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ya es tiempo de que la iglesia viva de manera saludable. Ya es tiempo de que la iglesia cumpla las demandas que son propias de la salvación. Tenemos demanda de oración y de la palabra. Tenemos demanda de consagración. Tenemos demanda de sacerdocio. Demanda de justicia, de comunión los unos con los otros. Demanda de testimonio, de ser la luz de este mundo. Esas son las demandas propias. Nosotros no podemos cometer el grave error de pensar que las demandas son el pago. No, no hay forma de pagarle a Dios lo que Él nos ha dado. Las demandas de esa salvación son los requerimientos propios de esta vida para que nosotros podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Esa es la razón por la que, a pesar de que tenemos nosotros esa salvación en Cristo, hay poco resultado. La iglesia se está muriendo, muchos están enfermos, muchos están atados, muchos están endemoniados, muchos están en situaciones económicas desastrosas, muchos tienen matrimonios destruidos, vidas destruidas. ¿Por qué razón? Porque la bendición ha sido dada a la iglesia, bien, y la iglesia no tiene que pagar por eso, pero hay demandas propias de esa bendición y que nosotros nos las estamos perdiendo.
no estamos cumpliendo con el Señor. Vivimos por gracia. Sí, pero entendamos lo que es esa gracia. Esa gracia es un regalo que no podemos pagar, por eso es gracia. Es algo que ni siquiera nos merecimos, por eso es gracia. Pero esa gracia tiene demandas. Necesitamos vivir una vida en Cristo Jesús. Necesitamos tomarnos la medicina, amados hermanos. De lo contrario, nosotros entonces podríamos estar como. Vuelvo a tomar el ejemplo del principio. Tenemos la medicina, está ahí lista la medicina para sanarnos. Tenemos que tomarla 3 veces al día y la tomamos así de vez en cuando, un día más que otro. Y está ahí. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en el Señor. Ya todo está ahí, todo está listo para que vivamos una vida de victoria, una vida de fortaleza, una vida sana. Todo está ahí, listo. Pero hay que vivir conforme a los lineamientos que el Señor nos traza a través de su palabra. Este es el tiempo de que la iglesia viva las demandas de la palabra de Dios. No sigamos viviendo en el aire. No sigamos engañándonos a nosotros mismos, declarando cosas y haciendo cosas y viviendo solamente un evangelio emocional, un evangelio que no transforma vida. No es posible. Ya la medicina está, hay que tomársela. Ya la bendición está, hay que vivir conforme a la bendición. Ya la salvación está, ocupémonos de nuestra salvación con temor y con temblor. La oración, la palabra, la consagración, el sacerdocio, la justicia, la comunión unos con otros, el testimonio. No podemos soltar eso, amados hermanos, porque entonces viviremos una vida mediocre. Viviremos enfermos con la medicina ahí al lado nuestro. Viviremos atados con las cadenas rotas. Viviremos encarcelados cuando las puertas de la cárcel hace tiempo que se abrieron. Es el tiempo de que nosotros entendamos que tenemos una demanda y hay que vivir conforme a esas demandas que el Señor nos ha dado. Así que esa es la palabra que Dios nos da y confiamos en que ya sea el tiempo. No sigamos jugando más a ser cristianos. No sigamos jugando más a mostrar una cara que no tenemos. Vamos a ser reales para que podamos en este tiempo de pandemia, en donde ahora estamos más en la casa, podamos ejercer un sacerdocio correcto, una vida santa en el Señor que nos permita verdaderamente glorificar su nombre y que nos permita gozar de la bendición, amados. Si ya la bendición está ahí, vamos a cumplir con las demandas para que disfrutemos de esa bendición que el Señor nos ha dado. No hay que pagar por ella, pero tiene demandas propias que necesitamos cumplirlas. Vamos a orar al Señor por este maravilloso tiempo que nos ha regalado. Padre, gracias te damos porque tenemos vida y vida en abundancia, pero también te pedimos perdón porque teniendo vida en abundancia estamos viviendo como muertos, teniendo medicina, sanidad para nuestra alma, estamos viviendo enfermos, teniendo libertad estamos presos, Señor, porque no nos hemos preocupado por cumplir con estas pequeñas demandas propias de la salvación que nos ha dado. Pero no queremos vivir así, Señor. Y en esta mañana nos comprometemos como hijos tuyos, como iglesia tuya, a servirte, a abrir nuestro corazón, a sanar nuestras heridas, a cumplir con las demandas, para vivir la plenitud de tu palabra. Señor, que donde quiera que esté cada hermano, cada amigo que escuche este mensaje, pueda recibir esa bendición tuya y pueda después de haberla recibido, entonces vivir conforme a ella. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias por esta mañana preciosa. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Que el Señor
nos bendiga, nos enriquezca a cada uno de nosotros.